Ya estamos en la cava con nuestro invitado, un hombre conocedor de todo esto que hoy en día tiene que ver con el medio ambiente, con todo lo que es una muy buena calidad de vida en nuestra gente. No vamos a hablar de un biólogo y nada de estas cosas, vamos a hablar de un arquitecto y estamos con Diego Delgadillo, el presidente de la Regional Tolima de la Sociedad Colombiana de Arquitectos. Diego, bienvenido. Luis, muchísimas gracias por la invitación. Sin duda alguna, todo esto que tiene que ver con arquitectura, medio ambiente y escenarios construidos adecuados para la gente nos apasiona y precisamente eso hace que nosotros desde la arquitectura involucremos todos esos conceptos adecuados. Bueno, salud. Siendo esta la motivación precisamente para estar en la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Tolima. Y la motivación de la cava. Por supuesto. Es el vino. Salud para todos. Bueno, muy bien. Entonces, de Ibagué, ¿no? Totalmente. Completamente ibaguereño. ¿Dónde nació? Nací aquí en la ciudad de Ibagué, me crié toda mi vida, pues joven y juvenil, la estuve viviendo en el barrio Jordán, cerca de la tercera etapa, propiamente en Arcaniza 2, donde pues estuve gran parte de mi vida desarrollándome como persona inicialmente. ¿Qué es lo importante? Totalmente. Sin duda, ahí nació precisamente esta motivación por aspirar a transformar territorios como lo estamos haciendo hoy en día. Qué buen concepto. Y eso viene de familia, me imagino. Sin duda alguna fueron las enseñanzas propias del hogar y eso nos tiene precisamente hoy en día liderando un gremio que nos permite trascender a esas localidades donde tanto lo necesitamos. Cuando habla de familia estamos hablando de los papás, que yo creo que ellos fueron los que le trabajaron todos estos valores sociales como persona y profesional, ¿cierto? Bueno, mis papás han jugado un papel importantísimo en mi vida. Mis papás tienen un capítulo especial. Creo que fueron quienes me motivaron día tras día pues a llegar a donde voy. Muchas veces con las condiciones propias de la juventud, las rebeldías y demás, cada vez fueron encaminándome precisamente a llegar a un escenario mucho más acertado y por supuesto adecuado para mi vida, donde siempre de su mano pues me llevaron a transitar por un camino claro de progreso y demás. Entonces hoy sin duda alguna tengo que dar las gracias y aprovechar el espacio para dar las gracias a mis padres por todos los consejos y todas las enseñanzas y no solamente eso, sino el acompañamiento a lo largo de mi vida. ¿Cómo se llaman ellos? Papá Cristóbal Delgadillo, mi madre Fanny Aya, dos ibaguereños muy relacionados con el ámbito médico, no porque hagan parte del escenario médico propio, sino que mucho tiempo trabajadores de la salud, tanto así que son pensionados de ese ámbito de la salud, y eso tanto ha marcado en mi vida el relacionamiento con mis padres, que una de las grandes disciplinas o de los grandes escenarios en los que he trabajado precisamente termina siendo la arquitectura hospitalaria. Ah, qué bueno. Desde que nací, desde pequeñito, recuerdo haber recorrido pasillos de hospitales, de centros médicos donde pues ellos laboraban y de donde fueron, pues gracias a Dios, hoy día pensionados. Qué bueno, muy bien. ¿La primaria dónde fue? Estudié en un colegio llamado Hermann Geiner Sos, colegio que queda enseguida Chicalá. Para ese momento era como la opción más adecuada que encontraban mis padres en un hogar donde ellos se desarrollaban laboralmente y posiblemente las dificultades del tiempo de la crianza pues digamos que se complicaba un poco. Entonces digamos que era un colegio que para ese momento no era habitual como lo es hoy tener doble jornada, entonces eso facilitaba mucho las condiciones laborales de ellos. Ah, claro. Por eso precisamente tuvimos la oportunidad junto con mi hermana de desarrollarnos en ese entorno. Posterior a ello pues ya cambiamos a un entorno un poco más amplio dentro de la condición local y tuve la gran fortuna de hoy en día decir ser simoniano. Eso. Y de ahí me trasladé a estudiar bachillerato al Colegio Nacional San Simón, del cual me siento por supuesto orgulloso de ser un egresado. O sea, de esos simonianos de corazón, de sangre, sí, de cantar ese himno. ¿Fue deportista? Sí, jugué microfútbol gran parte de mi estancia en el colegio.
en algunas elecciones del colegio tuve la oportunidad precisamente de participar, y creo que eso pues va generando también otros atributos importantes en la vida, ¿no? Acompañar, digamos que el escenario personal de alguna motivación personal, no necesariamente tiene que ser a nivel profesional, pero pues digamos que establecer un sentido de tránsito de vida nos permite precisamente lograr otra disciplina. Y tener la competencia, que es bien clave. La tenía muy dura en mi casa, porque mi hermana fue una deportista de alto rendimiento, fue una jugadora de baloncesto a gran nivel, estuve en Selección Colombia incluso, y para ese entonces la motivación era tener un reflejo claro al lado de uno, que casi que se convertía en una condición de competencia. Sí. Nunca pude lograr ni siquiera llegar a un paso tan reducido como lo que hizo ella, porque llegar a una Selección Colombia en baloncesto pues, No, tiene todos los méritos. Pero usted jugaba bien, desde que fue selección San Simón era porque jugaba bien, tampoco era así. Diga, brindemos por ese trabajo deportivo. Y ¿cómo va con el vino? No, muy bueno, Luis. Sí, muchísimas gracias. No, pues eso es con mucho gusto. Bueno, pasa de San Simón, pasa a estudiar arquitectura en la Universidad de Ibagué. Sí, trasladamos precisamente todos los esfuerzos. Recuerdo que fue una historia muy bonita en mi vida, no era muy aplicado en el colegio, tengo que decirlo, pero hay un tránsito importante de la motivación de llegar al escenario profesional. Mi papá siempre me preguntó de dónde ha salido mi aspiración a ser arquitecto, y de hecho me dijo, recuerdo muy bien, y de hecho él lo cuenta, que me preguntó y otra oportunidad de ser profesional, ¿en qué campo lo querrías hacer? Y sin duda alguna dije, ¿soy arquitecto o soy arquitecto? ¿Sí? Tenía una gran motivación precisamente a la disciplina, y el amor pues obviamente le tenía a la carrera, no sé de dónde salió. Mi abuelo paterno tuvo una relación directa con el entorno constructivo, fue maestro de construcción. Creo que de allí puede venir precisamente ese gusto. No encuentro otra explicación. Mis padres están en el ámbito administrativo del entorno médico, entonces como que no había una afinidad directa. Pero creo que si estuviera en ese momento esa pregunta con mi papá, la volvería a decir, voy a ser arquitecto. Arquitecto, si mire que en esa época, bueno, estamos a minuto de cortar ese primer bloque. Esos maestros, pero que eran como arquitectos, construían hasta en los huecos, y lo hacían muy bien esas casas. En mi familia fue una disciplina muy linda, porque no recuerdo de ninguno de mis tíos que ninguna de sus casas o sus entornos construidos hubiera estado alejado de la mano de mi abuelo. O sea que en la casa de todos algo tuvo que verse reflejada la condición propia del maestro de la familia. Entonces, sí, es digamos que una herencia linda, que uno después de los años, obviamente, pues siendo arquitecto de pronto le ve algunos bemoles distintivos, pues obviamente de la profesionalidad y la aplicabilidad, pero sin duda alguna la condición emotiva y simbólica juega un papel súper importante. Usted acaba de decir algo muy bonito, muy importante, siendo el maestro de la familia. Es el maestro ahora, siendo el maestro que era más práctico y decía, por aquí esto queda bien. Sin duda alguna. Bueno, vamos a un corte de esta pausa, y nosotros ya volvemos a hablar de esta arquitectura, estos medios ya ambientales que están desarrollando, porque el cambio de nuestras temperaturas necesita un gran trabajo en arquitectura. Ya regresamos aquí a la Cava. Y continuamos en la Cava, hoy con el hombre que tiene la responsabilidad de la Sociedad Colombiana de Arquitectos en la Regional Tolima, Diego Delgadillo. Diego, bueno, ya vimos todo ese proceso de su infancia, que muy bonito, con valores desde el hogar, ya llega a ser arquitecto por algo más bonito del maestro de la familia, y se pone al frente de todo esto, que es la parte gremial, que no es nada fácil, pero que siempre tiene alguien que asumirlo. ¿Cómo va el trabajo de la sociedad aquí en el Tolima? Bueno, yo recibo una sociedad de arquitectos con un reto personal importantísimo.
Como te dije, soy egresado de una universidad de la región, de la Universidad de Ibagué propiamente, y hoy soy el primer presidente de la regional que ha sido egresado de la ciudad, de una de las facultades de la ciudad. O sea, nativo. Con la dolencia muy profunda de responder claramente a la transformación de la ciudad y con la responsabilidad alta de poder demostrarle a la región, a la ciudad y por supuesto al país que lo que aprendemos en nuestras facultades es importante, ¿sí? Nuestra facultad de arquitectura sin duda alguna se transmite un conocimiento claro a la región y eso precisamente es lo que estamos haciendo bien en la Regional Tolima. Sin duda alguna es una responsabilidad adicional porque soy profe de una de esas facultades, de algunas otras he estado en otros periodos de mi carrera como ejercicio docente, pero esa responsabilidad también me toca más aún cuando en la regional, en la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Tolima, compartimos esas iniciativas propias desde las universidades, incluso vinculando a algunos estudiantes de pregrado a ella. Entonces, termina siendo una responsabilidad importante dentro del gremio, no solamente hacia el gremio ya profesionalizado, sino también a quienes van a llegar a tener precisamente esa oportunidad de acompañarnos en el ejercicio. Y transmitir precisamente esa responsabilidad a cuenta de unas buenas prácticas, llamar y hacer el llamado precisamente a los arquitectos que nos acerquemos precisamente al ejercicio gremial. Entre todos tenemos una gran responsabilidad precisamente de construir un territorio, una región para el país y para el mundo hoy. Ya la responsabilidad cambió, ¿cierto? Ya hace un tiempo hablábamos precisamente de los escenarios locales, de la ciudad, del departamento, después hablamos del país y ahora hablamos de una responsabilidad global. Entonces, a eso le apuntamos precisamente desde la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Tolima, le apuntamos a que podamos relacionarnos ampliamente con el panorama internacional. El ejercicio propio de la profesión dentro de mi capacidad pues ha estado muy marcado frente a las iniciativas ambientales. Pues sin duda alguna como experiencia ya lo hablaba anteriormente un poco de la parte hospitalaria, pero tengo unos posgrados claros, tengo una especialización en arquitectura de urbanismo bioclimático y tengo una maestría en bioclimática, aún actualmente curso una maestría en acústica arquitectónica y medioambiental, lo que nos permite a nosotros desde nuestro ejercicio ser un poco más conscientes de las acciones ambientales, como bien lo decías hace un momento, pero también de la responsabilidad social que tenemos los arquitectos. No es posible de que las edificaciones hoy, a través precisamente de los desarrollos claros, tanto entornos construidos como entornos urbanos, pues digamos que no correspondan a lo que está pasando en el mundo. Y en el mundo que está pasando, pues la globalidad está enfocada a acciones importantes de la mitigación de los impactos. Básicamente, en gran medida todo lo que habla del cambio climático, que tiene consigo precisamente la responsabilidad personal y profesional con quien va a estar al final usando el espacio. ¿Cómo desarrolla usted ese trabajo a nivel de Colombia? Porque somos culturalmente distintos y también arquitectónicamente somos mucho más distintos. Si no me hablamos de una región pequeña, ¿cómo será el país? Bueno, hay ciudades que han migrado más rápidamente a esas condiciones, ¿cierto? Habitualmente cuando hablamos del desarrollo de nuestra profesión, siempre tenemos que estar relacionados a condiciones normativas, ¿sí? Como en todo el ejercicio, pues obviamente propio de la expertise profesional. Pero sin duda alguna, la normativa genera posibilidades e imposibilidades, es claro y es lógico en los desarrollos obviamente territoriales. Otras ciudades han migrado precisamente a atributos normativos propios de la condición ambiental. Por ejemplo, Medellín va muy adelante en ese ejercicio, Bogotá, Cali acaba de lanzar sus fichas de ordenamiento territorial relacionado con el medio ambiente, sus guías de sostenibilidad. Barranquilla está migrando y llegando precisamente a esas condiciones, y otros escenarios mucho menores, ciudades intermedias como podríamos llamarlo, pero que se encuentran relacionadas a áreas metropolitanas. Por ejemplo, Envigado hoy está a la vanguardia de la normativa. Nosotros todavía estamos en un periodo estático de la normativa, cuando otras condiciones de vanguardia hablan de condiciones dinámicas. ¿Qué quiere decir eso? De que la normativa no solamente es un indicador, una condición
pragmática dentro de una valoración de construcción, sino que a su vez puede moverse, adelantarse, retrocederse, basado en tu priorización tanto del medio ambiente como de la condición social. Hay algo que cuando, sí, digo, el discurso es muy bonito, las casas biodiversas, con ambiente, pero eso ya vamos a hablar ya de costos, ya de dinero, de presupuesto, de recursos. Ustedes como arquitectos y como la Sociedad Colombiana de Arquitectos a la cual usted pertenece, pero se reúnen y hablan de todo el país, cuando vemos ciudades como Valledupar, Villavicencio, Tunja, Sogamoso, Ibagué, el mismo eje cafetero, ¿ustedes en qué confluyen para que todo pueda ser un dinamismo paralelo para el beneficio de la comunidad? Bueno, hay unas grandes motivaciones nacionales. De hecho, en lo que te he venido hablando de las responsabilidades, Colombia dentro de Latinoamérica se encuentra a la vanguardia normativa y políticas de responsabilidad, ¿cierto? Colombia es uno de los países dentro del escenario latinoamericano con mayor valoración normativa que nos permite precisamente migrar a esas condiciones constructivas. Entonces esa mirada de entre nuestra regional y otras regionales del país, vamos migrando precisamente a las valoraciones constructivas y sobre todo de la responsabilidad con el usuario final. Hemos entendido de que el usuario final, que habitualmente en nuestro país y asimismo en nuestra región, gran parte de los desarrollos constructivos se dan asignados al uso de vivienda, donde el grueso de la población tiene que pasar un elongado tiempo pagando los espacios habitables o que habitan pues con su familia, y no es justo, precisamente eso hablamos de la responsabilidad social, de que sean transmitidas cargas nocivas al interior de las viviendas, donde habitualmente comienzas a entender de que la vivienda funciona de manera distinta, de que tienes que estar cómodo, de que tienes que estar agradable, para que precisamente la condición de retorno de inversión no solamente se vuelva un factor económico, sino que también se vuelva un factor sensitivo en el ambiente de la persona. No estar estresado cada vez que llega o cada vez que sales de tu vivienda. Creo que eso nos lo enseñó la pandemia y nos llegó a lograr entender cómo vivimos y cómo habitamos. Entonces básicamente es una responsabilidad importante de lo individual, de la arquitectura, pero en otras regiones como la nuestra tenemos hoy en día que valorar la condición del grueso social y migrar precisamente esas valoraciones hacia el cambio político, independiente de cualquier condición política o cualquier línea política. Comienza a jugar un papel importantísimo las valoraciones a las que nos tenemos que enfrentar una ciudad como Ibagué pronto, que es un ordenamiento territorial. A eso iba yo, porque los que más están construyendo popularmente es el gobierno, sí, con las casas, apartamentos o los bienes con subsidio, y ahí vamos bajando a la región, a la localidad. Ustedes, ¿qué injerencia tienen sobre estos gobiernos para darles esos conceptos que tienen que la gente se tranquila? Porque por una cosa es meterlo, como decimos coloquialmente, una caja de fósforos para meter más familias y estar en la foto, a lograr ya un equilibrio ecológico, podemos llamar, y que a la vez sea arquitectónicamente viable. Bueno, digamos que los tránsitos hacia las buenas prácticas, no estoy desestimando de que lo anterior se haya hecho mal, nunca hemos pensado de esa manera, simplemente que las condiciones van cambiando, los estilos de vida van cambiando y las necesidades se van integrando a lo que estamos haciendo, ¿cierto? Los edificios hoy en día consumen más electricidad, sin duda alguna, porque si vemos nuestro entorno inmediato, todo debe estar interconectado a la red, de alguna manera, ¿cierto? Desde nuestra cotidianidad del celular hasta grandes interconexiones, ya sean privadas o públicas. Entonces, esos consumos, pues obviamente deben estar perfectamente relacionados con los entornos. Hablaba hace un momento del ordenamiento territorial de nuestra ciudad, nuestra capital musical, tiene un gran desafío, y el gran desafío es promover un ordenamiento territorial que nos permita a todos transitar a una notoria transformación
en nuestro territorio local, ¿cierto? Esto está relacionado precisamente a reconocer lo que tenemos, a entender precisamente cómo podemos llegar a unos escenarios de mejora y poder entender precisamente que todos hacemos parte de una misión y visión clara de la ciudad, ¿cierto? De nuevo hablamos precisamente de las nuevas tendencias de ocupar el espacio. Lo que los jóvenes hoy quieren es muy distinto a lo que los jóvenes hace un tiempo querían, claro, ¿cierto? Me encuentro como en esa condición media del antes y el después. Quiero parecer un poco más relacionado con la generación nueva, pero todo parte, Luis, de el saber entender cómo se habita el espacio, ¿sí? De qué es lo que quieren las nuevas generaciones y hacia dónde migran las nuevas generaciones. De esa manera podemos entender nosotros cómo desarrollar el territorio, y eso lo hemos transmitido afortunadamente con la Sociedad Colombiana de Arquitectos como ente consultivo del Estado, que nos permiten llegar a algunos espacios municipales y públicos a poder decirles: hey, nosotros desde la Sociedad de Arquitectos consideramos de que el ciudadano termina siendo el más importante dentro de la comunidad. A usted le va a tocar algo bien desafiante, o un desafío. Es que el 30% de los colombianos, por lo menos, yo creo que la humanidad, son menores de 30 años, de 35 años. Y después venimos la mayoría, que somos el 70%, y que vamos a envejecer y nos vamos a morir. Y estamos hablando solo de promedio de 15 a 20 años. ¿Qué va a pasar con todo esto que está construido? ¿Qué va a pasar con toda esta gente que viene? Porque ya la tasa de natalidad baja. Entonces, ¿ustedes han hablado de ese tema? Es complicado. Pues hay un instrumento importantísimo hoy dentro de la valoración de sostenibilidad, que es la circularidad, ¿cierto? Y la circularidad lleva precisamente a entender cómo el medio ambiente debe ser precisamente resguardado desde los reusos y las disciplinas claras de ser conscientes, ¿sí? Pero dentro de esa misma motivación se expresa algo importante, de que pareciese que la reducción de la natalidad en nuestros países, pues pareciese que fuera una extinción natural. Sí. Posiblemente, lo dicen algunos teóricos, no lo estoy inventando yo. Entonces, lo que debemos precisamente mirar es cómo convencemos a estas nuevas generaciones de que lo que hacemos no termina siendo una condición modal. Quiere decir de eso que no se pasa de moda en la arquitectura ni en el urbanismo como pasa de moda otra condición de atributo de visualización personal. O sea, que no es moda lo que construimos y no puede ser moda lo que lleva la construcción al interior. Nuestras edificaciones están envejeciendo muy rápido, pero no es porque la edificación per se envejezca, es porque el gusto del ocupante cambió. Eso digamos que es un reto muy importante dentro de la arquitectura hoy en día, y pues más allá del mantenimiento. Eso va para una conferencia. No, sí. Diego, muchas gracias por acompañarnos en la cava. No, a ti por la invitación. Nosotros desde la Sociedad Colombiana de Arquitectos, por supuesto que estamos dispuestos, disponibles y ansiosos por hacer parte del desarrollo de una región, y que esto pues obviamente transgreda las barreras y los límites naturales que nos conlleva precisamente nuestra región, y poder migrar no solamente al escenario nacional sino internacional. Me quiero despedir contigo contándote algo importante de la Sociedad Colombiana de Arquitectos. La Sociedad Colombiana de Arquitectos ha entendido de que las ciudades deben tener un panorama claro de desarrollo, ¿sí? Pero entendiendo todas esas condiciones globales. Las grandes ciudades están migrando precisamente al espacio abierto y de agrado y disfrute para los ciudadanos, y lo que estamos haciendo en la Sociedad Colombiana de Arquitectos es ideándonos una Ibagué para el año 500. Estamos este año a puerta de cumplir 475 años en la ciudad, y la Sociedad Colombiana de Arquitectos está
pensando en darle de regalo a la ciudadanía ibaguereña, no a la administración, sino a la ciudadanía ibaguereña, una posibilidad de cambio en los siguientes 25 años, que espero que no solamente nosotros, sino muchos de nuestros ibaguereños tengan la posibilidad precisamente de vislumbrar ese cambio, porque desde allí comienza la semillita de transformación, evidenciándole a todos nuestros ciudadanos que tenemos una posibilidad grande de crecer. Ahí está, miren, los 25 años de los cuales estamos hablando. En los Un cuarto así. Exactamente. Diego, muchas gracias. Luis, muchísimas gracias Por a ti. brindar. Y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos aquí en la casa. Estuvimos con Diego Delgadillo, el presidente de la Regional Tolima de la Sociedad Colombiana de Arquitectos. Como siempre, en la cava, unos grandes invitados. Chao.